Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar del resultado de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 12, 14, 15 y 36 bis 5 y 46 bis en los términos del dictamen.
Esta directiva saluda a representantes de la industria energética y de servicios integrados para la industria del petróleo en México, invitados por los senadores Rabindranath Salazar Solorio e Isidro Pedraza Chávez. Bienvenidos. ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Repito, ¿falta alguna senadora o senador por emitir su voto? ¿Cuántos son? Así es, así es. Señor presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron 63 votos en pro, 15 en contra y una abstención. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 12, 14, 15 y 36 bis 5 y 46 bis del artículo 6 del proyecto correspondiente a la Ley de Ahorro y Crédito Popular en los términos del dictamen. El senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos hizo llegar sus propuestas a los artículos 19 bis 2 de la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y en virtud de que solo pide que se dé cuenta de las mismas, pido a la Secretaría que dé lectura e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si son de admitirse las mismas. Doy lectura a la propuesta de modificación, artículo 19 bis 2. La CNBV llevará un registro sistemático de las operaciones relevantes que se realicen entre las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y o sus comisionistas con clientes, para garantizar que estos últimos no sean estafados con productos financieros y celebración de operaciones que impliquen precios fuera de mercado. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, al ser desechadas, hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 19 bis 2 de la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en los términos del dictamen.
¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Repito, ¿falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Señora Presidenta, conforme al registro. Senador, ¿en qué sentido su voto? A favor. De acuerdo al conteo electrónico, se tienen 54 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones. Gracias, senadora. En consecuencia, queda aprobado el artículo 19 bis 2 del artículo 7º correspondiente a la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos en los términos del dictamen. Tiene la palabra el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su propuesta de adición de una fracción cuarta a las disposiciones transitorias de los artículos 6º y 7º del proyecto de decreto. Les informo a ustedes que esta propuesta fue hecha llegar de manera oportuna a la mesa directiva. Solicito a la Secretaría dar lectura a la propuesta de adición de una fracción cuarta a las disposiciones transitorias de los artículos 6º y 7º del proyecto de decreto e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Doy lectura a la propuesta, artículo 8º, fracción cuarta. El Congreso de la Unión realizará las consultas y estudios necesarios para legislar, a más tardar el segundo periodo legislativo del 2014, un nuevo marco legal y regulatorio adecuado para las cooperativas de ahorro y préstamo en su carácter de integrantes del sector social. Pregunto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora Presidenta. Gracias, senadora. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 8º del proyecto de decreto en los términos del dictamen.
Falta alguna senadora o senador por emitir su voto. Sigue abierto el sistema electrónico. Senadora Pavlovich, ¿en qué sentido su voto? A favor. Señora Presidenta, conforme al conteo electrónico, se tienen un total de 56 votos a favor, 14 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado el artículo octavo del proyecto correspondiente a las disposiciones transitorias de los artículos sexto y séptimo del dictamen. Se concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su propuesta al artículo 21 de la Ley de Uniones de Crédito. Gracias, Presidenta. Este artículo, en relación a la Ley de Uniones de Crédito, está hablando de la extranjerización de las uniones de crédito. Primero quisiera hacer una exposición de las razones por las cuales nosotros nos oponemos a que las uniones de crédito sean extranjerizadas ilimitadamente. En la exposición de motivos de la reforma financiera, se establece sin ambigüedad que la Rectoría del Estado se ejercerá para regular y supervisar a los intermediarios financieros sin meterse a la nacionalidad del capital de dichos intermediarios, es decir, implantar la extranjerización ilimitada del sistema financiero mexicano. Cabe señalar que los principales países y los países más desarrollados del mundo, de los 28 países que en 2012 alcanzaron un PIB per cápita superior a $30,000, solo en 4 existe el predominio de capital extranjero. En 23 países se imponen límites al capital extranjero en la banca con un porcentaje menor al 20%. Suiza, Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Suecia, Israel, Japón y España no admiten más del 20% de capital extranjero. De los 34 países de la OCDE, el 92% tienen sistemas financieros nacionales, solo 8% no, entre los que se inscribe México junto a varios países considerados paraísos fiscales, países offshore con bancos extranjeros. Quieren convertir a México en un país offshore. América Latina ya logró revertir la extrema extranjerización de sus sistemas financieros y ningún país de la región admite más del 25% del capital extranjero. Las economías asiáticas que se están poniendo a la cabeza del mundo, como China, tiene un 2% de capital extranjero en su sistema y Rusia admite solo el 10%. Esa es la tendencia internacional. ¿Por qué entonces México tiene que ir al revés? Los países más avanzados y los que van avanzando tienen sistemas financieros nacionales, tienen una banca nacional sólida y extendida. En cambio, México, en esta reforma financiera, se propone la extranjerización sin límites a todas las instituciones financieras. Entre 1999 y 2012, la inversión extranjera en banca múltiple ascendió a $42,577 millones, un capital enorme que convirtió a los principales bancos nacionales en extranjeros. En ese periodo entraron más recursos de los que salieron. Qué bueno, el problema es que lamentablemente esos recursos no fueron para instalar nuevos bancos ni para abrir nuevas instituciones financieras, ni para aumentar su número o para comprar, sino para comprar y fusionar a los bancos nacionales, lo cual derivó en una profunda concentración del crédito.
En la reforma financiera que propone el Ejecutivo Federal, no se aborda el tema de banca extranjera, sino de todo el sistema financiero mexicano. Y no se ve ningún interés de las autoridades por impulsar una mexicanización de la banca, o al menos de limitar a la banca extranjera para que el sistema financiero sirva a México. Tampoco aborda el tema de cómo la banca nacional puede competir en mejores condiciones con la banca extranjera. Una medida eficaz de control sería establecer la obligación de la banca comercial de cotizar en la Bolsa de Valores, lo que permitiría una participación accionaria nacional forzosa en estas empresas. La reforma financiera propone el tema denominado gobiernos extranjeros, y en ese enorme capítulo propone que sean gobiernos de otras naciones los que puedan adquirir directamente las acciones de las instituciones financieras mexicanas, o sean sus bancos de desarrollo de otras naciones, o bien se adquieran las acciones mediante fondos soberanos, entiéndase, fondos o fideicomisos bancarios. En las varias fracciones del artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, que en otro momento voy a decir, se establece y se desarrolla el mecanismo que permitiría a los bancos de desarrollo ser adquiridos por otros países. Se permitiría a los fondos, a través de los fondos soberanos, invertir en una o en todas las instituciones financieras. Nosotros proponemos que se ponga un límite a la participación del capital extranjero en el sistema financiero mexicano, al igual que en todos los países de América Latina o en los países más desarrollados del mundo. En el caso de las uniones de crédito, nosotros proponemos que en ningún caso puedan ser poseídas por un gobierno extranjero, como lo propone el gobierno federal. La importancia de las uniones de crédito es de que tienen un conocimiento especializado y apoyan a las pymes, en la mayoría de los casos en sectores específicos que no son atendidos por la banca comercial. Además, como su ámbito de actividad es regional, pueden apoyar a los sectores productivos de su región de una manera más cercana a necesidades específicas de las comunidades. Al mes de agosto de 2013, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenía registradas 119 uniones de crédito, con activos totales de 40.815 millones y una cartera de 31.731 millones de pesos en crédito. Generalmente no son instituciones que persigan enormes utilidades, como es el caso de la banca comercial. Solo baste señalar que en 2012 obtuvieron 344 millones de utilidades, que significa apenas el 0.8% de sus activos. La extranjerización de las uniones de crédito cambiaría radicalmente su propósito al perseguir de manera prioritaria la obtención de utilidades, y en consecuencia se encarecería el crédito y se limitaría el apoyo a los sectores que más lo necesitan. Se deben imponer límites a la participación extranjera en las uniones de crédito para compensar el desequilibrio existente en el sistema bancario y en los grupos financieros donde predomina la propiedad extranjera. Planteamos imponer límites a la concentración accionaria por un grupo de personas dentro de las uniones de crédito. Proponemos una estricta rendición de cuentas del financiamiento otorgado por las entidades públicas, gobierno federales, estatal y municipales, y el gobierno del Distrito Federal, a las uniones de crédito, para evitar al máximo posible situaciones de pérdida al erario nacional, sin dejar de fomentarse la intermediación crediticia en este sector financiero no bancario. Promover una arquitectura regulatoria que impulse hasta donde sea posible las reglas de capital en las uniones de crédito, incrementar el monto de operaciones de arrendamiento financiero puro que puedan realizar las uniones de crédito. Hay que considerar que el arrendamiento puro es, a diferencia del tradicional, que efectúen las arrendadoras financieras,
en que al término del contrato del arrendamiento no existe un valor residual determinado, sino que se establece de acuerdo al precio de mercado. Deben identificarse de manera oportuna los riesgos sistémicos, destacando las que provengan de operaciones relacionadas definidas en el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, que proponemos modificar en esta minuta. También proponemos endurecer las sanciones por violaciones a la normatividad. Esto es solo en relación a las uniones de crédito. El sistema financiero tiene muchas instituciones, hablaré de lo mismo en todas y cada una de ellas. Gracias. Solicito a la Secretaría dar lectura a la propuesta de modificación al artículo 21 de la Ley de Uniones de Crédito e inmediatamente consultar a la Asamblea en votación económica si se admite discusión. Doy lectura a la propuesta artículo 21, cuarto párrafo, elimina la fracción primera, se recorre el numeral quedando como primera, cuando pretendan hacerlo por conducto de personas morales oficiales, tales como fondos, entidades gubernamentales de fomento, entre otros, previa autorización discrecional de la Comisión con acuerdo de su Junta de Gobierno, siempre que a su juicio dichas personas acrediten que a. no ejercen funciones de autoridad, b. sus órganos de decisión operan de manera independiente al gobierno extranjero que se trate. Fracción 2 queda con la que correspondía al numeral número 3, agregando, en todo caso, el capital accionario detentado por extranjeros, en el caso de las uniones de crédito, no podrán exceder globalmente del 25% del capital social total. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora Presidenta. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 21 de la Ley de Uniones de Crédito en los términos del dictamen. Igual. Están las propuestas.
Les informo que sigue abierto el sistema de votación para las señoras y señores senadores que falten por emitir su voto. Les pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Senadora Calderón, en favor. Gracias. Senador Cavazos, en favor. Senador Martín Orozco, favor. Señora Presidenta, le informo que se emitieron 56 votos a favor, 14 en contra, 0 abstenciones. Gracias, senadora. En consecuencia, queda aprobado el artículo 21 del artículo 9 correspondiente a la Ley de Uniones de Crédito en los términos del dictamen. Sí. Se concede el uso de la palabra al senador Luis Sánchez Jiménez para presentar su propuesta al artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer una precisión. Hace un rato, cuando hablaba yo en lo general, el posicionamiento en lo general de mi fracción para justificar el voto en contra, decía yo que la sola figura del arraigo era suficiente para rechazar esta iniciativa. Solo que, bueno, en efecto, los diputados, en la Cámara de Diputados, la Cámara de Origen, cambiaron el término de arraigo porque era muy fuerte, la gente se asustaba. Ahora se considera como radicación de persona, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero quería hacer esa aclaración. Bien, en materia de banca de desarrollo, la Cámara de Origen no realizó cambios esenciales, salvo modificaciones de forma a la propuesta enviada por el Ejecutivo. Es necesario y hasta urgente dotar a la banca de desarrollo en sus fines, no solo con la promoción del crédito a la economía productiva, sino también constituir un instrumento anticíclico efectivo. Esta iniciativa debió introducir compromisos explícitos, no solamente enunciativos como lo hace el gobierno, de indicadores de desempeño cuantitativo. Estos, en opinión del PRD, deben servir al Ejecutivo para evaluar la efectividad de la banca de desarrollo y a su vez deben presentarse al formular el Programa Sectorial de Financiamiento al Desarrollo, complemento natural del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Por ello, proponemos adicionar en los objetivos y funcionamiento de la banca de desarrollo una política económica contracíclica que provea de liquidez y crédito al sector productivo nacional en los momentos de crisis sistémica y de recesión económica. Por tanto, la banca debe constituirse en instrumento contracíclico a fin de cumplir en todo momento su propósito de fomento al desarrollo económico y crecimiento. Por tal motivo, presentamos una propuesta de modificación al artículo 30 de la Ley de Instituciones Nacionales de Crédito, para que en su parte sustancial, en donde se refiere que con el fin de impulsar el desarrollo económico, dice una parte de este artículo, nosotros proponemos que se adicione, en especial de forma contracíclica. Permitiría que realmente la banca de desarrollo interviniera en momentos de urgencia para el país. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senador. Se concede el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar sus propuestas al artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Con el permiso, señora presidenta. Los objetivos de la banca de desarrollo son impulsar los proyectos productivos y con ello generar mayor riqueza y fortalecer el desarrollo de proyectos ya existentes que permitan la ampliación de industrias. De tal manera se encuentran los planteamientos de la banca social, que atiende a los microcréditos que se requieren para impulsar el surgimiento de pequeños negocios que pudieran impulsar la economía de las familias. Aunque los objetivos de ambas bancas difieren y el público usuario al que van dirigidos también, lo cierto es que en términos llanos ambos modelos tienen en común que tratan de impulsar un crecimiento económico en el país. El crédito productivo resulta ser de suma importancia en México, pues a través de él se impulsa el crecimiento de las MIPYMES que sostiene en gran medida a la economía nacional. Sin embargo, son el sector productivo que menos se ha visto beneficiado por los créditos otorgados por las instituciones bancarias al día de hoy. El crédito más difundido y usado en México es el crédito al consumo, es decir, el relativo al uso de tarjeta de crédito y departamentales sin que represente algún beneficio a la productividad del país. Por el contrario, existe el riesgo latente de que haya problemas de cartera vencida. Resulta apremiante para lograr una reforma financiera que sí pretenda beneficiar a los ciudadanos y no únicamente a las instituciones financieras, debemos recurrir a la mayor cantidad de instrumentos que nos permitan hacer llegar a la mayor cantidad de créditos a la población. Ante este problema, se debe reconocer la necesidad de contar con más instituciones que provean a los usuarios mexicanos de los créditos necesarios para el desarrollo y crecimiento de la economía. Resulta necesario ampliar los horizontes de la banca de desarrollo, ampliando igualmente sus alcances para con ello ampliar la base de crédito nacional. En este sentido, no basta que se prevenga que la banca de desarrollo podrá ejercer funciones de banca social. Lo que corresponde es imponer la obligación que esto ocurra y con ello conseguir que se diversifiquen las fuentes de crédito productivo en el país. Por lo anterior, solicito cambiar el artículo 30, tercer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito del dictamen en comento, la palabra podrán por la palabra deberán, con el objeto de que las instituciones de banca de desarrollo realicen funciones de banca social. Derivado de lo anterior, someto a consideración a la Asamblea lo siguiente. Único, se reforme el artículo 30, tercer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expida la ley para regular las agrupaciones financieras, para quedar como sigue. Las instituciones de banca de desarrollo tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en términos de sus respectivas leyes orgánicas con el fin de impulsar el desarrollo económico. En el desarrollo de sus funciones, las instituciones referidas deberán procurar la sustentabilidad de la institución mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos y la suficiencia de las garantías que se constituyan a favor, sin que resulte excesivas. Las instituciones de banca de desarrollo deberán realizar funciones de banca social conforme a lo que se determine en sus respectivas leyes orgánicas. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, senador. Se concede el uso de la palabra al senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su propuesta al artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito. Gracias, señora presidenta. Este artículo se refiere a los planes operativos y financieros de los bancos de desarrollo, así como al concepto de intermediación financiera y déficit fiscal presupuestario en relación a la banca de desarrollo. Esta fracción sugiere modificar la propuesta del Gobierno con la finalidad de hacer explícito el mandato a las autoridades financieras de utilizar a la banca de desarrollo como instrumento contracíclico, es decir, que la banca de desarrollo suministre créditos en momentos difíciles de estancamiento de la economía mexicana sin descuidar su solvencia. Para impulsar el crédito de la banca de desarrollo, las autoridades de regulación deberán establecer límites a la tenencia de valores de los bancos de desarrollo respecto de la cartera total para que no exceda del 35%. Con esta propuesta se pretende que la Secretaría de Hacienda establezca anualmente, pero bajo un plan de mediano plazo, los montos de déficit de intermediación financiera de manera contracíclica, preservando al final del ciclo la sustentabilidad financiera de la institución. Por lo tanto, fundamentamos esto en razón de utilizar a la banca como un instrumento contracíclico, sobre todo en momentos en los que la economía se encuentra en recesión o bajo crecimiento. Potenciar el crecimiento económico con el auxilio de la banca de desarrollo sin comprometer su solidez financiera. Disminuir de manera obligatoria la altísima participación de la inversión en valores y disponibilidades en los activos totales que presenta la banca de desarrollo en el último lustro. Actualmente, la banca de desarrollo mantiene en estos conceptos no crediticios más del 50% de sus activos, lo que hace que no impulse el sector productivo del país. Se propone entonces modificar la minuta con el siguiente texto: adicionar en el primer párrafo del artículo 31 lo siguiente: al determinar ambos límites, la Secretaría de Hacienda deberá tener en cuenta que la banca de desarrollo tiene el mandato de apoyar a la economía nacional de forma estratégica, promoviendo que actúe de forma contracíclica, otorgando más crédito en momentos de más inestabilidad y ser más selectiva en momentos de crecimiento económico. Bajo este criterio, desarrollará el Gobierno un plan de mediano plazo en el que, sin embargo, fije a corto plazo un monto de déficit financiero contracíclico. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá un límite para la participación de las disponibilidades y la cartera de valores como porcentaje de los activos totales de los bancos de desarrollo que no sea mayor al 35%. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, senador. Se concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su propuesta al artículo 43 bis de la Ley de Instituciones de Crédito. Con su venia, presidenta. Este artículo aborda un tema importantísimo, que es en relación a la remuneración de los altos funcionarios de la banca de desarrollo. En la reforma financiera que presenta el Ejecutivo Federal se incluyen modificaciones a la legislación de banca de desarrollo, y el aspecto fundamental que aborda es el relativo a las remuneraciones del personal de confianza de las instituciones de banca de desarrollo. En la exposición de motivos se señala que, además del capital, de los recursos que el gobierno, o sea, los contribuyentes, deban aportar a la banca de desarrollo para impulsar las actividades económicas, para prevenir riesgos, para etcétera, etcétera, toda la función de la banca de desarrollo, además de eso, debe invertirse en el capital humano,
no se refiere a todo el personal, solamente a los altos mandos. Señala que solo con recursos humanos de calidad la banca de desarrollo podrá atender su mandato. Afirma que una limitante que ha tenido la banca de desarrollo para otorgar financiamiento ha sido la falta de personal de perfil, entre muchos otros argumentos, que como son muchas instituciones de banca de desarrollo y vamos a argumentar una por una, la idea es aquí decir varias cuestiones de carácter legal. Se solicita que aumenten las remuneraciones, que se reconozca el esfuerzo laboral y su contribución a las instituciones donde laboran, cosa que nos parece muy bien. Solicita un nuevo manual de remuneraciones, jubilaciones, derechos, compensaciones, etcétera, para los trabajadores de confianza de la banca de desarrollo. Piden reformar el artículo 43 de la Ley de Instituciones, el artículo 3 de la Ley Reglamentaria, de la fracción 13ª bis, del apartado B del 123 constitucional, para que no se aplique el artículo 66 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que señala que es la Cámara de Diputados la encargada de fijar las remuneraciones de los servidores públicos. Aquí la pregunta es, ¿por qué crear un régimen especial, un régimen de excepción para los altos mandos de la banca de desarrollo, si también los trabajadores de base de las propias bancas de desarrollo están dentro de lo que puede aquí llamarse invertirse en capital humano, señalar que se requieren recursos humanos de calidad, que deban de tener un personal adecuado, etcétera? Los trabajadores, todos, nos merecen lo mismo, el mismo respeto. De tal manera que la propuesta de la Secretaría de Hacienda, que consiste en crear un régimen de excepción para los empleados de confianza de la banca de desarrollo, nos parece además de violatoria de los ordenamientos legales. Hablé ahorita de no aplicar o modificar la ley reglamentaria de la fracción 13ª para que no se aplique la ley del presupuesto federal y que no sea la Cámara de Diputados la que fije sus remuneraciones, pero también tenemos en la ley, en la Constitución, que nadie puede ganar más que el presidente. Y en esta iniciativa el gobierno federal está proponiendo que los servidores públicos de alto rango ganen a valor de mercado. ¿Cuánto es el valor de mercado? ¿Quién puede definir el valor de mercado? El mercado tiene nombre y apellido, pueden ser ellos mismos. Se propone independizar las remuneraciones de los altos funcionarios para que no se les aplique tampoco la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero también para que se cree un régimen de excepción para los consejos directivos de las instituciones de banca de desarrollo y sean estos los que fijen remuneraciones tomando en cuenta las condiciones del mercado financiero internacional. Nos parece que se promueve este sistema de remuneraciones solamente que sería favorable para la élite de la burocracia que es servidores públicos de los bancos de desarrollo, para que sean iguales a los banqueros. Y yo diría que ser servidor público es algo muy distinto de ser banquero y que nos argumentan los funcionarios que si no se les ponen estos salarios a valor de mercado no van a encontrar trabajadores. ¿Quién quiera trabajar en los bancos de desarrollo? Esos son los argumentos de la Secretaría de Hacienda. Yo les diría, les puedo presentar una lista de personas de altísima autoridad moral, de enorme capacidad ideológica y técnica y con alta preparación profesional que quisieran dirigir los bancos de desarrollo y que además los dirigirían de una manera nacionalista, preocupados por el país y el desarrollo de estas instituciones y no con valor de mercado, con un criterio neoliberal, saliéndose fuera de la función. Los servidores públicos son eso, están al servicio del pueblo, están al servicio del país y la remuneración las fija
la Constitución y las leyes en la materia. No podemos aceptar que se cree un régimen especial para percepciones de los que sueñan con ser banqueros, pero están como servidores públicos. Gracias. Se concede el uso de la palabra al senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su propuesta al artículo 44 bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito. De nueva cuenta, gracias, Presidenta. Y si me permite, voy a aprovechar para comentar el 44 bis 1 y la adición del artículo 44 bis en un mismo momento. Adelante, senador, con gusto. Con este artículo, el Gobierno propone acotar el papel de los órganos de control interno y de la Secretaría de la Función Pública para fiscalizar a los bancos de desarrollo, argumentando que así se reduce la duplicidad que existe respecto de la labor de vigilancia sobre estos bancos. Esto es lo que nos argumenta. El Gobierno nos dice que al reducir el papel de los órganos de control interno, no se pierda la calidad de la vigilancia, debido a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores actúa como supervisor y vigilante y tendrá a su cargo la emisión de normas. De igual, en su argumentación, no considera las tendencias internacionales de reforzar el gobierno corporativo de esas instituciones, la rendición de cuentas, ni el mandato constitucional otorgado al Congreso para vigilar y la evaluación institucional en la ejecución de los programas gubernamentales. Por ello, el PRD propone añadir el artículo 44 bis, así como modificar el 44 bis 1, para incorporar explícitamente un papel en tiempo real en el diseño institucional de la rendición de cuentas de la banca de desarrollo, labor que no cumple satisfactoriamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se propone con esta enmienda mejorar el gobierno corporativo de la banca de desarrollo conforme a las tendencias más avanzadas, introduciendo la figura de 2 comisarios como integrantes de la Junta Directiva del Banco de Desarrollo, con 2 atribuciones relevantes. 1, evaluar el desempeño de los bancos de desarrollo, y 2, combatir la corrupción sistémica, el fraude controlado y los conflictos de interés en las instituciones de la banca de desarrollo, y ser un instrumento de coordinación con la autoridad competente en el proceso de creación. Por lo tanto, proponemos el artículo 44 bis, que a la letra diría: el Consejo Consultivo de los Bancos de Desarrollo incorporarán 2 comisarios independientes nombrados por la mayoría calificada en el Senado. Para ello, tendrán las siguientes atribuciones que podrán ejercer de manera conjunta o separada. A. Evaluar el desempeño de los bancos de desarrollo. B. Realizar el control, evaluación y vigilancia de las actividades realizadas por el Banco de Desarrollo, con especial enfoque en el combate a la corrupción sistémica, el fraude controlado y los conflictos de interés. Y por último, el C. Ser un instrumento de coordinación con las autoridades correspondientes en materia de combate a la corrupción. Igualmente, modificar el artículo 44 bis a la siguiente letra: los comisarios independientes de las instituciones de banca de desarrollo y de la financiera rural presentarán auditorías anuales de desempeño para cada uno de los bancos de desarrollo, cubriendo el periodo agosto del año precedente y julio del año actual, en relación al grado de cumplimiento de los objetivos de los bancos de desarrollo y de los consejos directivos. Estas evaluaciones deberán incluir una revisión especial del cumplimiento de los artículos 44 bis 2, 44 bis 3 y 44 bis 4. Los resultados de estas auditorías deberán ser consideradas en la elaboración y discusión de la Ley de Ingresos de la Federación y del presupuesto de egresos de la Federación en relación a los bancos de desarrollo. Asimismo, serán objeto de fiscalización conducida por la Auditoría Superior de la Federación. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, senador. Se concede el uso de la palabra al senador Francisco Burques, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
para presentar su propuesta al artículo 44 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Con el permiso de la Presidencia, solicito se inserte el texto íntegro en el diario de los debates. La banca de desarrollo debería jugar un papel muy importante en el desarrollo y crecimiento económico del país y en la aplicación de la política económica, industrial y de fomento sectorial de México. Cabe señalar que, derivado de múltiples razones a las que se debe sumar la crisis de 1995, la banca de desarrollo se confinó a ser más bien una banca acotada en el riesgo crediticio, lo que le impidió el apoyo a empresas nuevas, ya que mantener un sano índice de capitalización era y es aún su mandato primordial. Con los cambios propuestos en la reforma financiera, se procura que las garantías que ésta reciba le permitan hoy tomar operaciones más riesgosas desde el punto de vista crediticio. Por lo tanto, la banca de desarrollo se estaría empezando a mover hacia fronteras de riesgo. Sin embargo, aunque la reforma continúa apoyando el fondeo desde la banca de desarrollo a las instituciones financieras, lo hace favoreciendo a los grandes bancos que tienen una tasa de fondeo más barata que las demás, en donde desafortunadamente se abre la puerta a las malas experiencias históricas en donde se perdía el capital debido a la actuación como banca de primer piso. La tasa de fondeo de los grandes bancos es mucho menor a la tasa de fondeo propia de las instituciones financieras medianas y pequeñas, que son las que prestan a la base de la pirámide poblacional y económica y a otros segmentos de la economía. La diferencia es de 67% como porcentaje de la tasa de interés interbancaria al equilibrio contra el 35% de los 5 bancos más grandes. Esto hace que uno pueda preguntarse, ¿no es esta política de fondeo contraria al diagnóstico de la propuesta del Ejecutivo? Al darle dinero barato a los grandes bancos que no lo necesitan y que ha demostrado que no necesariamente han promovido la inclusión financiera. Pero adicionalmente, esto podría contribuir a acentuar la concentración financiera señalada en el diagnóstico de la reforma financiera propuesta por el Ejecutivo. Los senadores de Acción Nacional entendemos que la banca de desarrollo necesita del esfuerzo de todas las instituciones financieras para la dispersión eficiente de los fondos, pero hacerlo de esta manera, privilegiando al aporte de fondos a los bancos grandes, solo contribuye a acentuar la concentración financiera en nuestro país. El artículo 44 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, la banca de desarrollo propone de manera tibia y advierte que ésta podrá fomentar el desarrollo de instituciones pequeñas y medianas para mejorar las condiciones de competencia en el sistema financiero. Considero que en lugar de esta formulación deberían asignársele programas específicos con condiciones adecuadas de fondeo de recursos al perfil de estas mismas y adicionalmente especificando que dichos fondos, de no ser utilizados en tiempo adecuado, se abrirían a todos los demás intermediarios. De tal forma, sugiero que se incluya un programa de crédito de la banca de desarrollo con tasas competitivas, reconociendo los modelos de negocio diferentes que se expresan en las diferentes instituciones financieras del país. Primero que nada, se debe considerar a las instituciones financieras mexicanas en general, cuyas condiciones de fondeo enfrentan dificultades de costo y certidumbre, dificultando su competitividad al no poder competir con el bajo costo de fondeo de los grandes bancos. En segundo lugar, se debe tener en cuenta a las instituciones financieras en particular, que han demostrado su compromiso con atender a las familias y a las empresas de la base de la pirámide, promoviendo la inclusión financiera. Debemos agregar que el análisis de las condiciones de dicho fondeo debería considerar importantes tendencias, entre ellas el compromiso demostrado de largo plazo por parte de las instituciones y no solo de puntos recientes de comparación como cartera vencida, liquidez, como se realiza el análisis actualmente. De tal manera, compañeros y compañeras senadores, por lo anteriormente fundamentado, les agradezco su atención y les pido su voto a favor de la presente propuesta. Muchas gracias.